El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Aduanera. Profesor Dr. Daniel Alata Quispe. Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. En el presente módulo 2 tocaremos los temas referidos a la potestad aduanera, al despacho aduanero de mercancías y a los regímenes aduaneros que implican el pago de tributos. Como vimos en el módulo 1, la actividad aduanera que desarrolla la SUNAT Aduanas está vinculada al control del tráfico internacional de mercancías, es decir, al ingreso, permanencia, traslado y salida de bienes, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero. Pero a esta labor de control se complementan otras facultades como la de administrar, fiscalizar y recaudar tributos. A este conjunto de facultades y atribuciones la ley denomina potestad aduanera. Y es que el control aduanero se ejerce respecto del tráfico internacional de mercancías o de mercancías extranjeras, mas no respecto de mercancías de origen nacional. En el año 2005, el Tribunal Fiscal emitió pronunciamiento al respecto, delimitando las competencias de la Intendencia de Aduana de Cusco y de la Intendencia Regional Cusco. Señaló que la Intendencia de Aduana de Cusco es competente para controlar el tráfico internacional de mercancías que se realice dentro de su jurisdicción, a diferencia de la Intendencia Regional Cusco, que se encarga dentro de su ámbito geográfico de ejecutar las políticas y estrategias de la SUNAT vinculadas a tributos internos. Y es que producida la incautación por parte de la Intendencia de Aduana de Cusco, por carecer de documentación sustentatoria, se comprobó que la mercancía era de origen nacional, respecto de la cual no existían indicios de haber sido materia de tráfico internacional de mercancías. En ese sentido, se concluyó que la que era competente para conocer acerca de este traslado era la Intendencia Regional Cusco, que sería la encargada de verificar si es que existía algún incumplimiento de obligaciones de emitir liquidaciones de compra o la emisión de guías de remisión por el traslado que se estaba haciendo de esta mercancía de origen nacional. Como señalamos, la SUNAT Aduanas también es competente para recaudar tributos. Es importante recalcar que los tributos aduaneros constituyen un ingreso importante para el erario nacional. Como vemos en pantalla, en el año 2019 se dio un incremento respecto del año anterior, 2018. En el año 2020, sin embargo, con ocasión de la pandemia, las cifras disminuyeron ostensiblemente. No obstante, debido a los mecanismos de reactivación económica y a la regularización de los flujos comerciales a nivel mundial, estas cifras han ido recuperándose paulatinamente. La labor de control que ejerce la aduana la efectúa dentro de un territorio denominado aduanero. El territorio aduanero, de acuerdo a la Ley General de Aduanas, es la parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. Ahora bien, el territorio aduanero podemos categorizarlo en dos divisiones, dependiendo el grado de control que se ejerce en él o el régimen tributario que va a ser aplicado en el mismo. Si tomamos en cuenta el grado de control que se ejerce en el territorio aduanero, podemos dividirlo en zona primaria y en zona secundaria. La zona primaria es la zona donde la administración aduanera efectúa el control de forma permanente. En la imagen vemos que, por ejemplo, pueden ser aeropuertos, puertos internacionales,
terminales terrestres internacionales, así como depósitos aduaneros autorizados o almacenes aduaneros. El resto de territorio que no es zona primaria es considerada zona secundaria. Por ejemplo, donde me encuentro en estos momentos haciendo esta transmisión, en el distrito de Magdalena, en Lima, es considerada para efectos aduaneros zona secundaria, porque la aduana no ejerce sus labores de control de forma permanente. Ahora bien, si tomamos en cuenta el régimen tributario aplicable en el territorio aduanero, vamos a tener dos tipos de zonas: la zona de tributación especial y la zona de tributación común, que vamos a ver a detalle más adelante. Es importante precisar que la zona franca, para efectos tributarios aduaneros, es una zona que se considera extraterritorial, que no es parte del territorio aduanero. ¿Tenemos zona franca en el país? Sí. Por ejemplo, la zona franca de Tacna y la zona comercial de Tacna. Estas zonas, debido a una ficción legal, se consideran para efectos tributarios aduaneros fuera de nuestro territorio. Como dijimos, el territorio aduanero podemos dividirlo en dos si tomamos en cuenta el régimen tributario que se aplica en él: una zona de tributación especial y una zona de tributación común. En el país tenemos dos zonas de tributación especial debidamente delimitadas: la zona delimitada por el protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, más conocido como PECO, y la zona comprendida por la Ley de la Amazonía, la Ley 27037. En el caso del PECO, contamos con los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali, y los departamentos del territorio colombiano. En el caso de la Ley de la Amazonía, contamos con los mismos departamentos del PECO, salvo Loreto, que a partir del año 2019 ya no forma parte de la Ley de la Amazonía, y otros departamentos propios de esta ley. Lo importante para entender este tipo de división es que las mercancías que son importadas y que ingresen a estas zonas de tributación especial para ser consumidas, ingresan exoneradas del pago de tributos. En el caso del PECO, ingresarán exoneradas de los derechos arancelarios, y en el caso de la Ley de la Amazonía, entrarán exoneradas del Impuesto General a las Ventas, del IGB. Si se solicita los beneficios del PECO, entrarán exoneradas de derechos arancelarios. Si se solicita en la importación el acogimiento a la Ley de la Amazonía, ingresarán a esta zona exoneradas del pago del IGB, siempre y cuando el consumo se lleve a cabo en estas dos zonas, en esta zona de tributación especial. ¿Por qué? Porque el resto de territorio, que no es zona de tributación especial, se denomina zona de tributación común. En tal sentido, si las mercancías que ingresaron a estas zonas de tributación especial son trasladadas a las zonas de tributación común, al resto del territorio pagarán tributos. ¿Debido a qué? A que ingresaron en un momento inicial exonerada del pago de tributos. Pero si son trasladadas, se entiende que no están cumpliendo con su finalidad, y en ese sentido corresponderá el pago de tributos, denominado pago de tributos diferenciales. Muy importante, la Ley 3897 dejó sin efecto para el departamento de Loreto, a partir del 1 de enero del año 2019, la exoneración del Impuesto General a las Ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que el departamento de Loreto ya no es considerado para este beneficio de la Ley de la Amazonía o de la región selva. De tal modo que si un importador quiere acogerse a este beneficio y tiene declarado ante SUNAT
un domicilio fiscal en Loreto ya no puede gozar de este beneficio, porque Loreto ya no es parte a partir del 1 de enero del año 2019. Sin embargo, hay que diferenciar los casos en que la mercancía que ingresa a esta zona de tributación especial es trasladada al resto del territorio. En ese supuesto, como hemos dicho, corresponderá el pago de tributos diferenciales. Sin embargo, en el 2017 se presentaron casos ante el Tribunal Fiscal donde la mercancía no era trasladada a la zona de tributación común, sino que de la zona de tributación especial era trasladada hacia el extranjero, era exportada. Y en esos casos, el Tribunal Fiscal concluyó que no procedía la determinación y cobro de tributos diferenciales, toda vez que esta mercancía estaba siendo exportada con destino al extranjero. Es una diferencia muy importante. Ahora bien, todo trámite aduanero que a la larga implica pago de tributos inicia con la numeración de una declaración aduanera de mercancías, más conocida como DAM. A través de esa numeración de la declaración aduanera de mercancías, se inicia lo que se conoce como despacho aduanero, que dura hasta el otorgamiento del levante de la mercancía por parte de la autoridad aduanera. El levante de la mercancía es la autorización que da la aduana para que el importador pueda disponer libremente de sus bienes. En este intervalo entre la numeración de la DAM y el levante de la mercancía, se tienen que cumplir una serie de formalidades, requisitos, exigencias, obligaciones establecidas por ley. A ese conjunto de formalidades, requisitos, se le denomina despacho aduanero. Ahora bien, es conveniente caracterizar a la declaración aduanera de mercancías. Para empezar, es un formato aprobado por SUNAT que tiene la naturaleza de una declaración jurada. Cuando es numerada esta declaración aduanera de mercancías, se considera que ha sido aceptada por la administración. Es decir, no basta que el agente de aduana, en representación del importador, transmita a la aduana la declaración aduanera. La SUNAT tiene que numerar, asignarle un número a esta declaración para que se considere que ha sido aceptada. ¿Y por qué es importante ello? Porque una vez que se numera la declaración, se entiende que nace la obligación tributaria aduanera. Lo hemos simplificado con las siglas OTA. La obligación tributaria aduanera nace con la numeración de la declaración aduanera en mercancías. Ese es un dato muy importante. Los datos de esta DAM gozan de plena validez, salvo que se demuestre lo contrario. En ese sentido, esta declaración puede ser objeto de rectificación. Cuando se enumera una declaración, se señala que se ha destinado la mercancía aduaneramente, porque se manifiesta la voluntad de acogerlo a un determinado régimen, como lo vamos a ver más adelante. Entre las facultades, entre las formalidades, obligaciones, requisitos que los importadores tienen que cumplir a través de sus agentes de aduana, es el someter las mercancías a los canales de control, canal verde, naranja y rojo, así como también el correspondiente pago de tributos aduaneros y otros conceptos que vamos a ver a continuación. Solo así se otorgará el levante de los bienes. En una declaración aduanera de mercancías encontramos una serie de casilleros. Para efectos de la tributación aduanera es importante los casilleros que vemos con círculo rojo, referidos al valor FOB de la mercancía, al flete, al seguro, porque la sumatoria de estos tres elementos nos darán el valor en aduana de la mercancía. El valor en aduana de la mercancía, les adelanto, es el
es la base del cálculo, es la base imponible que se tomará en cuenta para aplicar la alícuota y poder hallar los derechos arancelarios. Es importante también clasificar la mercancía, asignarle una subpartida nacional de acuerdo al arancel de aduanas, puesto que el arancel de aduanas nos establecerá cuál será la alícuota que la vamos a aplicar a la base imponible comprendida por esos tres elementos que hemos mencionado anteriormente. Los documentos que acompañan a la declaración aduanera de mercancías y que también son importantes para efectos de la tributación aduanera son el documento de transporte en la vía marítima, el conocimiento de embarque, por ejemplo, la factura comercial acerca de la transacción entre exportador e importador, así como también el certificado o la póliza de seguro. Estos tres documentos acompañan a la DAN y son importantes a efectos de la tributación aduanera porque de ellos vamos a extraer los datos de valor FOB, flete y seguro que, repito, van a ser la base de cálculo sobre la cual voy a calcular los derechos arancelarios y demás tributos. A estos documentos hay que añadir algunos que son requeridos por la naturaleza u origen de la mercancía o que son exigibles de acuerdo a los regímenes aduaneros. Por ejemplo, un certificado de origen si quiero gozar de una preferencia arancelaria. Por ejemplo, si traigo mercancía restringida, tengo que presentar los documentos autorizantes de la entidad sectorial competente. Si pido un régimen de admisión temporal, como lo vamos a ver más adelante, tendré que llenar una declaración jurada de dónde va a estar la mercancía durante el plazo que me autorice la aduana. Los regímenes aduaneros son tratamientos legales que da la norma aduanera para determinados ingresos o salidas de mercancías al país. Tenemos entre ellos regímenes de importación, de exportación, perfeccionamiento, depósito, tránsito y otros regímenes. Estos regímenes son tratamientos legales respecto de las finalidades que las mercancías van a cumplir cuando estén en el país. Por ejemplo, dentro de los regímenes de importación tenemos la importación para el consumo. Hay mercancías que van a ingresar para ser consumidas en el país. Esa va a ser su finalidad. Y en ese sentido, en la declaración aduanera, si esa es la finalidad por la cual va a ingresar esa mercancía, a esa mercancía la someteré al régimen de importación para el consumo. Sin embargo, si esa mercancía va a ingresar temporalmente al país para no ser consumida, con la obligación de reexportarla, sacarla del país en un tiempo determinado en el mismo estado, elegiré ya no la importación para el consumo, sino la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Estos regímenes responden a la finalidad o al propósito del ingreso o la salida de mercancías al país. Si esta mercancía va a ser retirada del país, es conveniente someterla a un régimen de exportación. Tenemos dos de ellos, una exportación definitiva y una exportación temporal. Si esta mercancía va a ser objeto de un proceso de elaboración, perfeccionamiento, puede ser que se trate de un insumo, de un bien intermedio, podemos acogerlas a los regímenes de perfeccionamiento que vemos a continuación. Si va a permanecer en un depósito aduanero por un tiempo determinado, el régimen de depósito, o si va a ser objeto de tránsito a los regímenes que vemos en la pantalla o a los regímenes aduaneros especiales como un régimen de equipaje y menaje de casa para los bienes que vienen acompañados de un viajero que llega al Perú. Como vemos, existen diversos regímenes aduaneros y hay algunos de ellos que implican el pago de tributos. Pero vamos a hablar a continuación de dos de ellos, que son los más importantes. El régimen de importación al consumo, como lo hemos señalado, es el que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para ser consumidas. Recuerden, es el único
régimen aduanero que implica un pago efectivo de tributos desde la numeración de la DAM. Los tributos se pagan o se garantizan. Se puede establecer garantía por ellos. ¿Qué va a ser objeto de pago de garantía? Los derechos arancelarios, demás impuestos, recargos y multas, si en caso son aplicables. A diferencia de este régimen, el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado supone que las mercancías no van a ingresar para ser consumidas, sino que van a permanecer en el país por un tiempo determinado. Cuando se enumera una declaración aduanera de mercancías acogiendo las mercancías a este régimen, nace la obligación tributaria aduanera. Pero a diferencia del régimen de importación para el consumo, la obligación tributaria aduanera se suspende. Se suspende el pago de derechos arancelarios, demás impuestos, recargos y los intereses compensatorios. Y se establece una garantía por estos conceptos. Repito, nace la obligación tributaria, pero se suspende el pago de estos conceptos. Las mercancías que se pueden acoger a este régimen son mercancías que están identificadas en una resolución ministerial del MEF. Ahora bien, como ya lo hemos señalado, las mercancías que ingresen a este régimen ingresarán por un periodo determinado del máximo de 18 meses luego del levante de la mercancía. Ingresan para cumplir un fin determinado y deben permanecer en un lugar específico. ¿Cuál es la obligación sustancial de este régimen? Que antes del vencimiento del plazo autorizado por la administración aduanera, se tiene la obligación de reexportarla, de sacarla del país, sin que haya sufrido modificación alguna. Recordemos que no va a ser consumida, va a ser solamente utilizada. Evidentemente, propio del uso puede haber una depreciación normal de las mercancías. ¿Y qué ocurre si vence el plazo sin que yo cumpla con todas estas obligaciones o requisitos? Como por ejemplo el ser reexportada al extranjero, o no cumplir con una finalidad, o que esta mercancía no permanezca en un lugar específico. Vencido el plazo sin la reexportación, por ejemplo, se considerará nacionalizada automáticamente la mercancía como si fuera una importación para el consumo. Se considerará concluido el régimen y se ejecutará la garantía que garantizó todos los conceptos: derechos arancelarios, demás impuestos, recargos e interés compensatorio. Si la a diferencia de este supuesto, si la reexporto dentro del plazo, se me libera la garantía y no hay pago de tributos. La garantía tiene que coberturar todos estos conceptos: los derechos arancelarios y demás impuestos, los derechos antidumping o compensatorios, más los intereses compensatorios proyectados al vencimiento del plazo del régimen. Como dijimos, si bien la obligación tributaria aduanera nace y se suspende, existe la obligación de garantizar la obligación tributaria aduanera y otros conceptos que son aplicables para la importación de estos bienes que se someten al régimen de admisión temporal. ¿Y cómo concluye el régimen? El régimen concluye, como lo habíamos adelantado, con la reexportación dentro del plazo autorizado, en cuyo caso no habrá pago de tributos, no habrá ejecución de garantía. Puede concluir el régimen con el pago dentro del plazo o vencido el mismo. El importador puede considerar importar esta mercancía al consumo, para lo cual deberá pagar los tributos, derechos arancelarios, demás impuestos, recargos e intereses para concluir el régimen a través del pago de tributos. Y otro supuesto de conclusión es la destrucción total o parcial de la mercancía, siempre y cuando se pruebe caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado ante la SUNAT.
Algunos supuestos que han sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal, referidos a la admisión temporal para reexportación en el mismo Estado. Por ejemplo, en el año 2008 se ventiló un caso de vencimiento del plazo. Se había importado temporalmente un juego mecánico usado con vencimiento del 1 de marzo del año 2007. Sin embargo, se comprobó que la mercancía no había sido reexportada dentro del plazo y que recién fue embarcada y exportada el 11 de marzo del año 2007, fuera del plazo autorizado. El plazo vencía el 1 de marzo del 2007 y recién fue sacada del Perú el 11 de marzo del 2007. En consecuencia, habiendo excedido el plazo concedido, sin que haya concluido el régimen, correspondía el pago de tributos porque se consideraba nacionalizada de manera automática la mercancía, como si fuera una importación para el consumo. No se cumplió con el régimen dentro del plazo y eran aplicables los tributos. Otro ejemplo vinculado a un traslado de mercancías sin dar previo aviso a la SUNAT. Por ejemplo, en el año 2012 el Tribunal Fiscal emitió pronunciamientos señalando que era conveniente la indicación del lugar donde será utilizada la mercancía y la obligación de comunicar su traslado a un lugar distinto de forma previa a ese traslado, toda vez que estas dos obligaciones tenían como propósito que la aduana pueda controlar la mercancía. ¿Qué había ocurrido? El importador solicitó la importación o la admisión temporal de una máquina perforadora hidráulica, un compresor de aire y una bomba, y había declarado que serían ubicados en un lugar, en intersección de la avenida Paseo de la República y otros datos más que hemos suprimido. Sin embargo, no se comunicó a la aduana de dónde serían trasladadas estas mercancías y en consecuencia se configuró una infracción. No solamente se van a aplicar tributos, sino podemos ser pasibles de sanciones si en caso no comunicamos previamente a la SUNAT dónde van a ser trasladadas las mercancías que han ingresado temporalmente al país. Otro supuesto de admisión temporal, pero ya de finalidad incumplida. En el año 2020 se emitió un pronunciamiento acerca de que había ingresado una aeronave y se había señalado al momento de enumerar la declaración que la finalidad era el realizar operaciones de aviación comercial de transporte aéreo no regular a nivel nacional para pasajeros, carga y correo. Todo ello conforme a la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, se detectó que la recurrente no había cumplido con dicha finalidad y en consecuencia, ¿qué correspondía? La nacionalización automática por no haber cumplido el régimen y en consecuencia correspondía que se cobren los tributos que en un primer momento estaban suspendidos. También concluye el régimen con la destrucción, habíamos mencionado, y en el año 2018 el Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento acerca de que la Dirección General de Aeronáutica Civil había declarado destruido una aeronave. De acuerdo a la norma sectorial, una mercancía se consideraba destruida cuando resulte imposible o económicamente inviable ponerla nuevamente en condiciones de aeronavegabilidad. Había un informe de por medio que establecía que una aeronave Antonov ya estaba destruida. Y dado que se comprobó ante la autoridad aduanera que estaba destruida según las normas sectoriales, se consideró concluido el régimen de admisión temporal bajo el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y en consecuencia no fueron aplicables los tributos, porque el régimen concluyó habiendo acreditado el caso fortuito o fuerza mayor como consecuencia de un accidente. En este caso no hubo pago de tributos. También es importante mencionar que existen regímenes especiales que implican pago de tributos, como el ingreso y salida de equipaje.
En el año 2002, el Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento acerca de un viajero de nacionalidad norteamericana que había ingresado bienes y equipos médicos para llevar a cabo una campaña médica en una zona del país. Y la aduana le había otorgado un plazo que vencía en el año 2009. Y estaba suspendido el pago de tributos por este ingreso temporal de mercancías. Sin embargo, la administración aduanera detectó que al vencimiento del plazo, al 11 de abril del año 2009, no se habían presentado los bienes y equipos para su regularización, para que sean exportadas al extranjero. Y este viajero las había retirado del país sin haberlas presentado al control y regularización ante la aduana. Por lo cual, a partir del día siguiente, del 12 de abril de 2009, la aduana se encontraba facultada ¿a qué? A considerar nacionalizada las mercancías y a cobrar los tributos. Había un ingreso temporal de estos bienes en el marco del reglamento y menaje de casa. No se cumplieron con los requisitos de presentarlo al control y regularización, y en ese sentido correspondía el pago de tributos. Como se había presentado a su ingreso una fianza, una garantía nominal por parte de un hospital regional de salud de provincia, se ejecutó esta garantía nominal. Un nuevo supuesto de pago de tributos. Y finalmente existe una ley de incentivos migratorios que permite el retorno al país de peruanos luego de una estadía larga en el extranjero para que ingresen mercancía al país en el marco de un proyecto de actividad profesional, manifestando su decisión de residir nuevamente acá en el Perú, pero entre los requisitos está que se comprometa a no transferir a terceros los bienes que ingresa antes del plazo de 5 años. En el año 2019 se presentó un caso en el cual un viajero, al amparo de esta ley de incentivos migratorios que permite el ingreso de mercancías sin el pago de tributos, ingresó maquinaria y su vehículo automotor. Si bien se acogió a los beneficios de esta ley de incentivos migratorios, la aduana había observado este caso para denegar el beneficio que el contribuyente había incumplido su compromiso de no transferirlo. Sin embargo, el Tribunal Fiscal verificó que no había sido transferida la mercancía, sino había sido cedida en uso. Y ceder en uso es diferente a haber transferido, porque no se comprobó una compraventa, permuta, un aporte a una sociedad o que se haya enajenado esta mercancía. En consecuencia, no podía perderse el beneficio dado esta cesión en uso. En consecuencia, estuvo bien aplicado la ley de incentivos migratorios. Hemos visto en este módulo distintos supuestos de pago de tributos en el marco de los regímenes aduaneros. Muchas gracias. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.